Como pueden ver, estos conceptos que están aquí en el perfil del contribuyente son diversos capítulos del título cuarto. Capítulo 1, sueldos y salarios. Capítulo 3, arrendamiento, etcétera, ¿no? Y son capítulos en lo individual. Pero hay un capítulo que es el capítulo 2, y ese capítulo 2 se divide en secciones. Tenemos la sección 1, actividad empresarial y profesional. Tenemos la sección 3, plataformas, ¿sí? Lo que era actividades agropecuarias o de sector primario, pues dentro de alguna sección en específica del capítulo 2. De hecho, pues más bien eran las personas físicas que podían optar, tal como lo preveía el artículo 74, por aplicar el régimen de agapes que tienen las personas morales del título 2. ¿Ok? Pero bueno, ¿a qué punto quiero llegar? Pues que por sí solo este apartado es el capítulo 2. Y en este caso, como pueden ver, pues aquí baja una ramita. Baja una ramita que selecciona pues 3 subapartados del capítulo 2. Sin embargo, en mi caso específico, como además de plataformas, tengo actividad empresarial y profesional, pues yo no voy a usar el apartado de plataformas. Yo voy a utilizar única y exclusivamente el de actividad empresarial, actividad profesional, y lo que tenga de ingresos por plataformas tecnológicas también lo voy a declarar en ese apartado. ¿Ok? Ahora sí que todo junto con pegado. Al menos a nivel de formulario. Yo siempre les he dicho que el papel de trabajo, pues hay que identificar qué tipo de ingresos son de actividad empresarial, qué tipo de ingresos son de honorarios, qué tipo de ingresos son de plataformas, y así segmentado por actividad económica, pues identificar también las deducciones que le corresponden a cada actividad económica. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo no tuviera otros regímenes? Si tuviera nada más salarios, intereses y plataformas, pues invariablemente aquí sí tendría que elegir yo el apartado que dice plataformas tecnológicas. ¿Ok? Pero no siendo así, como aquí tengo pues otros tipos de ingreso, como lo es la sección primera del capítulo 2, como lo es arrendamiento y algunos otros también como dividendos, pues lo que se tendrá que hacer, ¿sí? En todo caso, pues es seleccionar únicamente el de actividad empresarial y profesional. Me va a preguntar si obtuve ingresos y pagué impuestos en el extranjero. Ahí ya le tendré que responder sí o no, según corresponda. Si tengo también impuestos sobre la renta sujeto a REFIPRE, que es un REFIPRE, régimen fiscal preferente, si como tal obtengo ingresos de países o jurisdicciones de baja imposición fiscal. Lo cual, dicho sea de paso, pues no es un delito, no está mal, pero por aquello que no pagaste impuesto en otro lado, pues aquí en México deberás pagar impuesto como si el ingreso lo hubieras generado propiamente aquí en el país. ¿Ok? Y del mismo modo, pues también me cuestiona el formatito si yo enajené acciones en bolsa de valores. Le doy siguiente, empieza a cargar la información. Y lo primero que me aparece es un apartado de nómina. Este apartado de nómina no corresponde a tu nómina si es que tú tienes ingresos por salarios. No te me vayas a confundir ni te me vayas a espantar. Ah, no me timbró nada el patrón. No. Aquí, pues el formatito asume que tal vez tú tuviste trabajadores a cargo, que tienes como tal una plantilla laboral. Si tú de antemano sabes que no tienes trabajadores, no timbraste este FDI de nómina, pues te va a quedar así, en blanco, inhabilitado, no vas a poder capturar nada, y pues va a quedar en ceros, nada más te pasas al siguiente segmento, al siguiente apartado, y no va a ocurrir nada. Contador, fíjese que sí tengo plantilla laboral. Ah, bueno, esta primera parte de los datos de nómina te va a arrojar el mismito resumen que hace rato revisamos del visor CFDI de nómina. Te va a decir el importe de la nómina,
el impuesto que se retuvo a lo largo del año con el timbrado de CFDIs, el ISR que se timbró como retención y aquel que tú le pagaste al fisco, y si es que hay algún tipo de diferencia. Esa nada más es el resumen. Si vamos un poquito más abajo, ya te aparece pues un detalle. En lo que es el detalle, pues vas a tener que pucharle, ver detalle y capturar, básicamente por dos cosas. O sea, ya digamos la nómina está aquí precargada. No es tan complicado. De repente, pues la contaminación visual o lo que tú ves en pantalla se te hace muchos datos, mucha información y dices, no le entiendo hasta aquí. No, ya todo está precargado. Si tú te vas a ver detalle, lo único que te va a aparecer es que como parte de la nómina te está descartando dos tipos de CFDI de nómina. O sea, no te los va a considerar como deducción, te estoy avisando. No lo tengo aquí en la pantalla, pero te lo estoy diciendo. Si quieres tomar nota, toma nota. Te va a descartar como deducción de nómina lo que son los viáticos y lo que son CFDIs de nómina por pago de PTU. Contador, ¿qué es la PTU? Participación de los trabajadores en las utilidades. Oiga, ¿y por qué me los quita de la deducción? La PTU porque no es deducible. O sea, no lo vas a poder considerar como parte de tus compras o gastos deducibles, descartado. Por eso te los quita. O sea, si está el timbrado, si está la retención de las nóminas. Acuérdense que para la ley de ISR la PTU es ingreso por salario, aunque para el patrón, pues la PTU no forma parte de algún concepto de salario que sea deducible. ¿Ok? Se te permite disminuirlo de la base gravable, de la utilidad fiscal o gravable, pero no considerarlo deducción autorizada. ¿Sale? Bien. Oiga, ¿y los viáticos, a poco esos no los puedo deducir? Sí los vas a poder deducir, pero no como parte de la nómina. Los viáticos, cuando llegues al apartado de deducciones, los vas a poder capturar, más allá de que los hayas timbrado como parte de la nómina, los vas a tener que capturar y en todo caso segmentar dentro del apartado de deducciones autorizadas. O sea, viáticos como tal no forma parte de la nómina, no es una prestación laboral. Hay que timbrarlos porque así lo tiene dispuesto, así lo prevé la legislación. Finalmente, pues es un tema de control, ¿no? Pudiéramos cuestionar si en una realidad laboral, no fiscal, pero en una realidad simplemente, ¿no? Volteando a ver la legislación laboral, bien podríamos cuestionar si los viáticos efectivamente son una prestación. Y pues no. Los viáticos pues, son gastos que los trabajadores efectúan por cuenta y representación del patrón, porque el patrón los envió de comisión a visitar a algún cliente, algún proveedor, ¿sí? Algún prospecto, y los mandó de viaje, ¿no? Y pues el patrón les tuvo que cubrir transporte, alimento y hospedaje. Oiga, pero entonces, ¿por qué se va como nómina? ¿O por qué hay que timbrarlo? ¿Por qué? Es más, ¿por qué el artículo 93 me dice que es exento? Bueno, es una medida de control. Para que sea exento y no te genere un impuesto como si fuera un ingreso propio de tu salario, el trabajador debe comprobar esos viáticos con documentación que cumpla requisitos fiscales. De no hacerlo, el trabajador va a estar en ocasión, al no haberlos comprobado, pues la ley del impuesto sobre la renta dice que es sospechoso. Como no los comprobó y no sabemos si sí los usó para lo que eran o si se los quedó, pues se van a convertir o van a tener la naturaleza de ingreso grabado. Es que no fueron ingresos, demuéstramelo, compruébame los gastos. Y aunque fiscalmente se le da esa naturaleza de ingreso exento grabado, pues se descarta de aquí de la deducción de la nómina simplemente porque no es una prestación laboral y no forma parte de los conceptos de nómina. Ahora,
también hay parte de la nómina, así tú seas de los patrones que paga las prestaciones mínimas de ley, Ley Federal del Trabajo, prestaciones mínimas de ley, aguinaldo, prima vacacional, tan tan. Y bueno, por el hecho de dar este tipo de prestaciones que estoy obligado a darlas porque son las mínimas que prevé la ley, pues el artículo 93, acuérdate que ya mencionamos varias veces el día de hoy el artículo 93. Dijimos que el artículo 93 me habla de ingresos exentos. Aquellos ingresos que obtienen las personas físicas por los cuales no se debe pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, la parte de la nómina exenta, por una reforma que viene de 2014, una nueva ley de impuestos sobre la renta, me señala que aquella nómina que yo, patrón, le pagué a mis trabajadores y la parte de la nómina que para el trabajador resultó exento, pues yo únicamente la voy a poder deducir prácticamente a la mitad, ya sea a un 47% o a un 53%. Y ahí en capturar y en ver detalle, pues yo voy a tener que elegir cuál es la proporción de deducibilidad de la nómina exenta. Contador, ¿de qué va a depender que mi nómina exenta de mis trabajadores la pueda deducir al 47 o al 53%, de acuerdo a la fracción 30ª del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Va a depender de que tú no les hayas disminuido prestaciones de un ejercicio a otro. ¿Ok? Pero más adelante, si quieren, lo vemos con más calma, ya a nivel de un papel de trabajo. Y bueno, aquí en esta parte del apartado donde dice actividad empresarial o servicios profesionales o arrendamiento, pues a lo mejor puede ser que yo tenga los dos regímenes, ¿no? Tanto arrendamiento como actividad empresarial, y de ser el caso, tengo que segmentar qué parte de la nómina es deducción autorizada de mi régimen de actividad empresarial y profesional y qué parte de la nómina es deducción autorizada de mi actividad por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, llámese también arrendamiento, y para eso me va a servir este apartado. Al final tenemos nada más un resumen del subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo, que es este subsidio que otorga el Estado a través de un decreto para que al trabajador no le resulte tan gravoso, ¿sí? Tan costoso el tema fiscal a nivel de retenciones. Entonces, cuando aplicamos la tabla del subsidio para el empleo para calcular el ISR del trabajador, cuando el subsidio resulta mayor al impuesto, la diferencia que queda en negativo o ese tipo saldo a favor que me arroja el cálculo es subsidio para el empleo que yo le tengo que entregar al trabajador. Y ahí cualquiera de ustedes podría cuestionar, oye, pues qué a gusto, ¿no? El subsidio lo da el Estado, pero yo, patrón, soy el que se lo tiene que pagar al trabajador junto con su nómina. Sí, pero es que existe una mecánica de acreditamiento. ¿En qué consiste la mecánica? Que ese subsidio que tú le entregues a los trabajadores lo vas a poder disminuir o acreditar del impuesto sobre la renta propio, el que tú generas como contribuyente, o contra el impuesto sobre la renta de terceros, por retenciones de salarios que sean a cargo o retenciones a terceros que no solo tienen que ser salarios. Y aquí me arroja el resumen, ¿no? Esto lo va a jalar de mis declaraciones mensuales. Si ese subsidio que le he venido entregando a los trabajadores ya lo he estado disminuyendo incluso a nivel de declaración mensual, aquí me va a aparecer qué tanto he aplicado del subsidio a lo largo de las declaraciones del año y a qué conceptos, ¿sí? Y si tuviera algún remanente, algún subsidio que yo no he podido acreditar, pues se va a poder acreditar aquí en la declaración del ejercicio. Ya que logramos trascender ese primer apartado de nómina, ya te dije, si no tienes trabajadores, pues nada más avanzas, nada te va a detener. Nos vamos a ir primeramente al apartado de sueldos
salarios y asimilados. Ahí vamos a ver que ya hay una cantidad precargada. Yo me voy a ir a detalle. Y dentro del detalle me va a señalar, pues, quién me pagó nómina, o si no fue nómina, como este caso que tenemos en pantalla, quién me pagó conceptos asimilados. ¿Ok? Si no tuviera nada a nivel de detalle, a lo mejor está precargado de la declaración mensual o de las declaraciones mensuales provisionales del año, pero no tuviera yo aquí al retenedor, al patrón o al tercero que me paga conceptos asimilados, pues voy a tener que pucharle el botón agregar y voy a tener que capturar de forma manual la información. ¿Ok? Ahora, pudiera darse el caso que también yo aquí resulte que pues no reconozco algún ingreso. Fíjese que ahí está un RFC de un tercero que dice que me pagó asimilados y dice que tanto fue de asimilados y que me retuvo tanto, pero yo no operé con él y yo no percibí dinero de él. Pues lo único que me dice la guía de llenado, ¿no? Es criterio del SAT al final del día, que más que nada al final crea incertidumbre, ¿no? No hay certeza, pero bueno, la guía de llenado dice que si no reconozco alguno de los retenedores que están en este apartado, pues nada más hay en el icono que dice bote de basura y lo elimino, ¿no? Porque pues no lo reconozco. Yo diría que no queda ahí. Yo diría que sería importante acudir al apartado de conciliación y quejas de facturación de la página del SAT, pues para denunciar que algún tercero te emitió CFDIs de asimilados o de nómina que tú como tal no reconoces, ¿no? Oiga, ¿y me va a hacer el caso el SAT? ¿Me va a hacer caso el SAT? Pues no sabemos, ¿no? Pero al menos quedó documentado dos cosas, que tú no reconoces los CFDIs y dos, pues que propiamente le diste aviso a la autoridad. ¿Sale? Vámonos al apartado de actividad empresarial y servicios profesionales. Ahí también de las declaraciones mensuales que se han ido presentando a lo largo de los 12 meses, pues me aparece una información precargada que únicamente yo aquí en detalle tendré que indicar qué es. Pues como que qué es autoridad, pues son ingresos por actividad empresarial y profesional. Sí, pero ¿qué tipo de ingresos? Nacionales, del extranjero, fue ganancia por haber enajenado terrenos o activo fijo, son anticipos de clientes. Si tú eres de los que está aquí en este apartado de actividad empresarial y profesional, también declarando lo de plataformas tecnológicas, pues explícame si es servicio de transporte, servicios de hospedaje, o a lo mejor únicamente percibes honorarios, no sé. Es lo que vamos a tener que ir armando, detallando y segmentando hasta cubrir la cantidad que está ahí precargada y que tiene origen en nuestras declaraciones mensuales. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir con las deducciones. Las deducciones, como nosotros las veníamos manifestando mes con mes en la declaración mensual provisional, pues aquí van a estar precargadas, pero ahora la autoridad quiere que le detallemos qué tipo de gastos o deducciones son. Y aquí las tenemos. Aquí yo voy a seleccionar la que corresponda. Por ahí, cuando se liberó la plataforma y en los primeros días, pues muchos colegas notaron que no estaba el apartado de gastos en general. Pues ya lo parcharon, ¿no? No está gastos en general, pero sí hay una que a secas, aquí no apareció, no alcanzó a salir en la captura de pantalla, pero hay específico uno que solo dice gastos, que a mi entender, pues es la que debió haber sido gastos en general, si tus deducciones no se identifican con alguno de los conceptos que están aquí dentro del menú. ¿Ok? PTU pagada del ejercicio, pues ahí como derivado de esta actividad económica, de la base gravable tú la puedes disminuir. Si tuvieras CFDIs de nómina, donde tú pagaste PTU, pues en el detalle te va a aparecer cuánto es la PTU que
Aquí sigo, ¿eh? ¿Algún detalle con la cámara? La voy a cancelar tantito, a ver si ahorita se recupera o se repone. A propósito de lo que estaba comentando y veíamos con Indutsoft, pues miren, este tema de la contabilidad, por demás, pues siempre es un tema interesante, ¿no? Jaque mate a la gente que dice que no hay que llevar contabilidad. Ya ven que ahora nos quieren vender muchas aplicaciones que te calcula el impuesto, calculadora automática, pero pues no te genera una contabilidad. Y aquí el dato interesante sería, ¿estoy obligado a llevar contabilidad? Pues yo te diría, si como tal llevas una actividad empresarial, a mi entender sí. Tan así que el propio formato electrónico de la declaración, pues prevé que tú hay informes acerca de un estado de posición financiera. Es decir, tienes que detallar de tu actividad empresarial lo que corresponde a activo, pasivo y capital. ¿Ok? Y bueno, si te vas al activo, pues nótese que podrás elegir efectivo, cuentas por cobrar, terrenos, maquinaria, etcétera, todo lo que tiene que ver con el activo. Si te vas a pasivo, pues lo mismo, ¿no? Mi pregunta es de dónde vas a sacar esa información. Contador, pero es que hay una reglita miscelánea que dice que yo, si el año pasado no excedí de 4 millones de pesos, que no estoy obligado a la contabilidad electrónica. Al ratito la vamos a checar, pero yo te diría, léela y reléela bien, porque en ningún lado te dice que no estás obligado a llevar contabilidad. Te dice que vas a quedar exceptuado o relevado de enviarla. ¿A quién? A Satanás. ¿A dónde? A su nube. O sea, y de pilón no envías la DIOP, declaración informativa de operaciones con terceros, pero nunca te dice que no lleves contabilidad electrónica. Entonces, pues ahí se las pasamos al costo. Ahora, para la gente que todavía el año pasado tenía duda con el tema de plataformas, es que nos engañaron vilmente. No podemos deducir nada en el formato de declaración mensual. Pues no, no los engañaron. Si fuera el caso que no declaran plataformas tecnológicas junto con actividad empresarial y profesional y que sea su único tipo de ingreso o que sea con salarios e intereses, pues tendrán que declararlo en el apartado de plataformas. Y como pueden ver, el apartado de plataformas es una réplica. Este apartado de plataformas es una calca de todo lo que es el apartado de actividad empresarial y profesional. ¿Sí? Tan así que aquí está el campo que tú decías que no, es que no puedo deducir nada, ¿cómo no? Gastos y compras, aquí en este apartado lo puedes deducir. ¿Sí? Es que no me van a dejar meter deducciones personales en plataformas. ¿Quién dijo? ¿Quién te engañó vilmente? Digo, desafortunadamente esa seguridad, esa certidumbre no nos lo da la ley. Terminan dándonos esa cierta certeza, pues reglas de carácter general y tristemente los formatos electrónicos, ¿no? Porque si yo me voy a esa sección tercera, capítulo 2 del título cuarto, pues ni siquiera como tal tengo un listado de deducciones autorizadas, ¿no? Es lo que llama mucho la atención. Hay un comentario aquí en el chat, denme un segundo, vamos a ver de qué trata. Dice, ya hice mi declaración anual y mis ingresos por plataforma se suman a mis honorarios y me sale muchísimo a pagar porque solo pagué el 4% cada mes como impuesto retenido. Yo no tomé esos ingresos en mis pagos provisionales. ¿Qué hago? Yo no tomé esos ingresos. No me queda claro ahí. Mira, toma en cuenta que independientemente de que te retenían sobre el ingreso en plataformas, pues tú pudiste ir acumulando deducciones autorizadas por esa actividad de plataformas. La primera que se me viene a la mente
eh, pues como tal, es simplemente el pago que le haces, que te cobra por usar y vender dentro de la plataforma. Entonces, pues aquí en la declaración anual, tú debiste capturar las deducciones autorizadas. Si lo declaraste junto con honorarios de actividad empresarial, pues de lo que tú ya venías declarando, pues aquí tendrías que incorporarlo. De hecho, según yo, tuviste que haber metido esas deducciones en el formato de pago provisional del régimen general, ¿no? Si tu actividad de plataformas no te generaba deducciones, que no creo, porque también habrá que ver, ¿no? Si eras transporte, gasolina, si vendías chunches por internet, pues el costo de adquisición de la mercancía, no sé, algo tuviste que haber hecho deducible. Pero aunque lo declararas por separado, estimado, acuérdate que al final, y lo vimos hace ratito en la radiografía del artículo 152, aunque no lo declararas junto con pegado con actividad de honorarios, pues al final los ingresos iban a sumar para acumularlos todos a la tarifa. No es que esté mal, sino que la tarifa es de carácter progresivo. Entre más ingreso le acumules a la tarifa, entre mayor sea el ingreso, pues mayor va a ser el impuesto final. Entonces, pues ahí más bien un ejercicio bueno hubiera sido ir previendo desde mucho antes de cerrar el ejercicio, a efecto de que no nos lleváramos esta sorpresa en la declaración del ejercicio. ¿Sí? Entonces, a mí se me hace un poquito extraño, ¿no? Porque régimen general, actividad empresarial y profesional, se entiende que la base gravable que tú reportaste en diciembre, ahí es la totalidad de ingresos de todo el año contra deducciones de todo el año y contra retenciones de todo el año. A mi entender, si tú pagaste y declaraste de forma correcta diciembre, pues en la anual te tendría que dar lo mismo, salvo que tuvieras deducciones personales, pero ahí el efecto sería el contrario, tendrías saldo a favor. Entonces se me hace un poquito raro, más o menos cómo haya sido la dinámica de cómo lo fuiste reportando mes con mes. No, es que ya estamos mal. Plataformas tecnológicas, recuerden que cuando tengo ingresos distintos de salarios, intereses y RIF, pues lo tenía que haber declarado como actividad empresarial y profesional en declaración mensual, ¿ok? Únicamente cuando tienes ingresos exclusivos de plataformas o cuando tienes, además de plataformas, salarios, intereses o RIF, pues fue cuando mes a mes tú tuviste que haber declarado en el apartado específico de plataformas. Entonces habrá que ver ahí el efecto aritmético, algo está mal, pero no tendría que darte mucho impuesto a pagar, a mi entender. ¿Sí? Y según yo, tanto mes con mes en cada declaración provisional, más la anual, pues tú tuviste que haber metido todas las deducciones respecto de todos tus ingresos. E incluso todas las retenciones que te hicieron plataformas, pues lo tendrías que estar acreditando aquí también. ¿Sale? La reglita, si no mal recuerdo, debe ser por ahí la 1237 de resolución miscelánea. Por ahí esas reglitas son las que nos dicen en qué caso declaro en plataformas y en qué casos declaro en el apartado de actividad empresarial y profesional. ¿Ok? De nada. Y bueno, ya una vez que requisité todos los apartados, que revisé mis deducciones personales, etcétera, pues ya al final están los datos informativos, que es una calca de lo que vimos al inicio, y al final de todo el formato me va a preguntar si tengo esquemas reportables que informar. Ahí le voy a dar sí o no, según corresponda. Si yo obtuve beneficios fiscales en México y como tal fui asesorado o aconsejado por un asesor fiscal, y esa asesoría consistió o se identificó con alguno de los supuestos de las fracciones del artículo 199 del código, pues sí o sí, ya sea el asesor fiscal
o en este caso el contribuyente, tuvieron que haber reportado dicho esquema. Y una vez que ese esquema se reportó, pues se tuvo que haber obtenido un número, y ese número, si fuera el caso, si es que yo voy a reportar en la anual un esquema, tendría que decir sí y poner el número de esquema reportable que se reportó. ¿Sale? Y bueno, eso fue nada más un asomo a lo que es como tal el formato electrónico. Es muy, muy similar a lo que manejamos el año anterior con la declaración de 2020. Ahora, como resultado de mi declaración del ejercicio, yo puedo tener un saldo a cargo que debo pagar, me va a generar una línea de captura y pues yo tendré que pagar a más tardar el 30 de abril, que es la fecha límite. Al momento no se ha dado a conocer ningún tipo de prórroga. Oiga, contador, no tengo para pagar. Bueno, a la hora que vayas a presentar la declaración, te va a preguntar si deseas efectuar el pago en parcialidades. Puedes aplicar hasta 6 parcialidades, ¿sí? Nada más que esto es en tanto la declaración se presente a más tardar el 30 de abril. Si tú presentas la declaración extemporáneamente, es decir, más allá de la fecha, así tú marques la casilla de hacer pagos en parcialidades, te va a generar la línea de captura del primer pago, pero no te va a generar las demás. Digamos que no hacerlo en tiempo y forma, pues ya no te da esa facilidad de poder hacer el pago hasta en 6 parcialidades. ¿Ok? Entonces, para que tengan ese cuidado. Dice, contador, tengo una duda en mi desglose de gastos. Ve que tengo que indicar mi parte deducible del 47 y el 53. Ok, ¿cuál es la duda? Ahí quedamos atentos. Ahora bien, también puede resultar un saldo a favor. Y de resultar un saldo a favor, pues habrá que ver si ese saldo, si es menor a 150,000 pesos, pues podemos asumir de inmediato que va a caer dentro del procedimiento de devolución automática. ¿Qué es este tema de la devolución automática? Que yo no tengo que hacer ningún tipo de solicitud o ningún tipo de formalidad adicional ante el SAT. En automático, pues me tendrían que estar devolviendo mi saldo a favor. De ser procedente, ¿no? Porque la autoridad revisa que las cifras sean coincidentes, que lo reportado esté manifestado de forma correcta y ver si finalmente ese saldo a favor sí corresponde. Incluso en el ínter, antes de devolver, la autoridad pudiera requerirnos información adicional. Ahora, si yo presento mi declaración de forma extemporánea, pero no me resulta saldo a cargo, me resulta saldo a favor, en tanto yo presente la declaración a más tardar el próximo 31 de julio de 2022, me sigue aplicando el procedimiento de devolución automática. Ya dijimos, la única condicionante es que el saldo a favor no sea mayor de 150,000. ¿Ok? Pero entiéndase que esto del 31 de julio es exclusivamente para devolución automática de saldos a favor. No es una prórroga. Por ahí hace unos días leí unas notas periodísticas donde decía que el contribuyente, si tenía saldo a favor, podía declarar hasta el 31 de julio y que era la prórroga que daba la autoridad. No. Si tú declaras extemporáneamente y antes de esa fecha, pero en vez de saldo a cargo te da saldo a favor, pues procede la figura de la devolución automática. Pero si presentas de forma extemporánea en una fecha posterior a abril y te da saldo a cargo, nada de que no pago recargos ni actualización porque tengo el 31 de julio, no. Como fue saldo a cargo, habrá que pagar accesorios de la contribución, es decir, actualización y recargos. También luego ahí se me confunden mucho o cada quien como que entiende o lee lo que quiere leer o lo que quiere entender. Entonces tengan cuidado con eso. La reglita es la 232 de la resolución miscelánea fiscal.
Contador, ¿cómo envió la contraseña? Pues fíjate que si tienes saldo a favor, va a ser relevante cómo hagas el envío de la declaración anual. Puedes usar la contraseña o puedes usar la e-firma. Pero ojo, si tienes saldo a favor y quieres aplicar para el procedimiento de devolución automática, el saldo a favor no debe exceder de 10,000 pesos. La única posibilidad de que exceda de 10,000 y que aunque la firmes el envío con la contraseña y proceda a la devolución, es que ya por default, obviamente entendido que se hizo en años pasados, pues te aparezca precargada una cuenta bancaria con la clave a 18 dígitos. Si tú le das allá la casilla de evolución y no hay precargada ninguna cuenta bancaria y el saldo a favor es mayor a 10,000, pues invariablemente tendrás que firmar el envío de la declaración con la firma electrónica. Y bueno, la firma electrónica en todos los casos, ¿no? Y para que amarre en montos mayores de saldo a favor a 10,000, siempre que sean menores de estos 150,000 que comentamos, pues lo mejor será hacerlo con la firma electrónica. ¿Sale? Y bueno, ya que empezamos a hablar de devoluciones, pues como que se empezaron a despertar un poquito, ¿no? Ahí tenemos ya en el chat 7 comentarios, voy para allá, nada más hago este último apunte. ¿Cuándo no aplica facilidad de devolución automática? Pues cuando hablemos de la figura de la copropiedad, sociedad conyugal o sucesiones. ¿Ok? Ya vimos que también montos mayores a 150,000 no juegan para esta opción de la devolución automática. ¿Sí? También si estoy poniéndome al corriente, tengo pendientes de años anteriores y estoy declarando en este momento 2020, 2019, el procedimiento de devolución automática no procede por ejercicios anteriores al que se supone que estamos declarando. Si es abril de 2022, se entiende que estamos declarando ejercicio 2021. ¿Ok? También si firmo mi envío con contraseña y lo tenía que hacer con firma electrónica, pues sí, me lo va a mandar al procedimiento, pero al final va a resultar como improcedente la devolución. Puedo hacer la solicitud por buzón tributario, por el FED, formato electrónico de devolución. Sí, pero si anteriormente aplicaste la opción de devolución automática, vas a tener que esperar el resultado o la resolución de la autoridad, incluso si como tal fuera una negativa. ¿Vale? También si presento declaración normal o complementaria de la declaración del ejercicio y no le remarco en el cuadro que es devolución, y le pongo compensación, pues por supuesto que el robot, el algoritmo del SAT, pues por default no va a entender que te equivocaste y que tú lo que realmente querías era una devolución. ¿Ok? Listas negras, domicilio. Si en este caso aparezco como no localizado o como un presunto facturador de operaciones inexistentes, no procede, o incluso si mis deducciones se identificaran con comprobantes que amparan operaciones inexistentes, pues tampoco como tal procedería no solo la devolución, sino el tema del procedimiento automático. Y bueno, también el hecho de tener sellos digitales bloqueados de manera definitiva cuando ya se agotó el procedimiento de la restricción o simplemente ya cancelados, ya dejados sin efectos, pues tampoco me va a aplicar la devolución automática. Voy con sus dudas, voy con sus comentarios. Dice, tengo una duda en mi desglose de gastos, ya ve que indico la parte de la nómina deducible al 47 y al 53, pero mi declaración está con privionales. No sé si quisiste decir provisionales. Mis diferencias que me marca como no deducible, como lo manejo, hay unos campos para capturar nómina no deducible.
Entiendo que en provisionales, a la hora de las deducciones, no tuviste el cuidado de fijarte qué parte de la nómina si va al 57 o al 43. Si el error de origen es de los FDIs, no de tu papel de trabajo ni de lo que tú consideraste, pues habrá que corregir los FDIs de nómina, según corresponde. Dice Gaby, una persona física presentó su declaración y cuando me preguntó por qué le hicieron una devolución menor y revisando ingresos, y revisando ingresó toda la información mal, pero buscó ayuda ya que no le hicieron la devolución que marcaba la declaración. Debo hacer una complementaria, es correcto, complementaria por modificación de obligaciones. Dice, no tengo que disminuir esa deducción de los no deducibles de mis gastos y dejar todos los sueldos completos. No, eso lo hacen automático cuando tú le pones la proporción del 47 o del 53%. Dice Ana María, si tengo una cuenta en dólares, los intereses que me genera, ¿en qué apartado lo debo declarar? Pues en el apartado, en este caso, de que corresponda a tu actividad. Ana María, yo te preguntaría, ¿qué tipo de actividad económica o régimen tienes? Y en todo caso, si esa cuenta que manejas en dólares es afecta o está relacionada con tu actividad económica o régimen. ¿Sí? Si no, pues habrá que voltear a ver que el artículo 90 me dice que pues lo que viene a ser como tal, deudas o créditos en moneda extranjera, pues se entiende que son ingresos. Y no encontrando acomodo como tal en algún, vamos a decirle, en algún capítulo del título cuarto, pues lo tendríamos que hacer en el capítulo de los demás ingresos. Ahora bien, no me aclara si la cuenta en dólares es a lo mejor del extranjero. Ahí podríamos aplicar lo que prevé el artículo 239 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta o la facilidad que me da la regla 31611 de lo que es como tal el factor de acumulación por depósitos. Habrá que ver tu caso en particular. Lo primero sería identificar, Ana María, de qué régimen eres y si esa cuenta en dólares está relacionada con tu actividad o régimen. Dice Dulce, voy a hacer por primera vez una declaración anual de una persona física con actividad empresarial, pero tiene un desastre en sus facturas y lo declarado en pagos provisionales. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues sugerirle al contribuyente que hay que corregir y en su caso rehacer todo. ¿Sí? Hacerle ver los beneficios a la larga, ¿no? Y las contingencias que pues pudiera detonar el no hacerlo de manera correcta. Por ejemplo, pues le puedes mencionar lo que prevé el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que pues información que no esté correctamente asentada en declaraciones, pues pueden dejarlo a él en ocasión de que le bloqueen de manera temporal o definitiva sus sellos digitales. Y él te hará cara de what, ¿no? Pero dile, pues ya no vas a poder facturar, ¿no? Y a ver cómo le haces. ¿Sale? Me queda claro que donde manda capitán no gobierna marinero, habrá que ver, pero pues tú lo correcto sería que le sugirieras eso, ¿no? Hacer una revisión total de todo el ejercicio y corregir si es el caso. Dice Bruno, resulta mucho a pagar, también un asalariado que tuvo dos patrones, tengo el caso de un pariente que recibió neto casi 10,000 de cada uno, tuvo 8,500 de deducciones personales y aún así ahora tiene que pagar 11,000 en la anual. Pues sí, porque le fue bien, ¿no? No cualquiera tiene dos patrones. Doble de ingreso, en su momento, cuando le retenían sus patrones, pues era 10,000 por un lado, bueno, 8,500 de un lado y 8,500 de otro lado, y al llevarlo a la tarifa, pues quedaba ahí en cierto renglón, pero a la hora que el contribuyente lo junta todo en una sola tarifa anual, pues va a quedar en un renglón más abajo de la tarifa. Entonces no es que le diera mucho, es que al final del día, pues fue el doble del ingreso, ¿no? Gaby Vargas, hago la complementaria aunque le hayan hecho devolución. La recomendación es sí, porque luego cuando la autoridad detecta que todo fue erróneo, te llega a mandar
ya sea una carta de invitación en un primer momento, o puede incluso ser un requerimiento donde te pide que hagas el resarcimiento, es decir, que devuelvas aquel saldo a favor que no te correspondía. ¿Ok? Dice Esperanza, si yo vendí un vehículo en 100,000 y lo adquirí en 2012 por 150,000, ya transcurrieron 12 años, debo acumular los 100,000. No, Esperanza, debes determinar la ganancia por esa enajenación. Si no tienes una actividad, un régimen al cual esté afecto el bien, pues será dentro del apartado de enajenación de bienes. Y en todo caso, voltear a ver si alcanza exención. Yo digo que sí. Artículo 93, para bienes muebles, prevé una exención de hasta 3 UMAS anualizadas. Dice, pero cuando ingreso mis deducciones autorizadas en el apartado de gastos por concepto de sueldos, los ingreso completos sin quitar la parte no deducible del 47 al 53, al que marqué en el primer apartado de sueldos y salarios mi deducción por sueldos. No te entiendo, ¿eh? Si ya probaste y no te pone lo correcto, pues elimina el formato y vuélvelo a hacer todo. No hemos detectado a nivel de lo que arroja de cálculos la declaración, al menos en esta parte de la nómina, que exista algún error. Insisto, si el error es de origen del CFDI, hay que corregir CFDIs. Si fue que en provisionales tú dedujiste una parte que realmente no era deducible, porque no tuviste el cuidado de ir armando eso mes con mes, o de definir cuál era la proporción de deducción, pues insisto, aunque ya se entendería que están mal presentados los provisionales, pues sería en el campo que dice de nómina no deducible. Si hubiera que quitar una nómina que no procede su deducción. Dice Ana María, si vendí una casa y me pagaron solo una parte y me están pagando mes a mes una cantidad constante, ¿cómo lo informo en la declaración anual? Aún no se ha escriturado. En cuanto a mi consulta anterior, la cuenta está en Estados Unidos y tengo diferentes actividades de arrendamiento, socioaccionistas, sueldos y salario. Correcto, Ana María, pero la pregunta es, ¿qué llega a esa cuenta? ¿Te pagan clientes de alguna de estas actividades a esa cuenta que tienes en Estados Unidos? ¿O tienes clientes en otras partes de la orbe, del mundo, no sé? ¿O simplemente tú indistintamente de tus recursos agarras y los mandas para allá? Si hablamos como tal de una ganancia cambiaria generada por depósitos en el extranjero, pues puedes aplicar la facilidad de la regla 31611, ¿no? Que es un factor de acumulación de depósitos y que, bueno, para 2021 ese factor queda en 0.000. O sea, finalmente habrá esa facilidad de no tener que pagar, pues como tal, un impuesto adicional por ese concepto. ¿Sí? En cuanto al tema de la casa, el problema con el apartado de enajenación de bienes, y si no tiene nada que ver con tu actividad empresarial, pues es que incluso ahí se acumulan los ingresos en crédito. En este caso, si no se ha escriturado, pues habría que ver por qué, ¿no? Porque también ahí va a tener una importante participación, pues el fedatario, el notario público, porque incluso él sería el encargado de hacer el pago provisional, por lo cual a mi entender, pues todavía como tal, pues la enajenación de la casa no se ha perfeccionado, al menos para efecto fiscal. Correcto, Dulce, ese sería el proceder, pero no es asumir que lo tengas que hacer, es comentarlo al cliente. Si el cliente te dice, no, preséntame mi anual así como va, como viene, entiendo que no es un cliente recurrente, ¿no? Porque si fuera un cliente de cada mes, entiendo, Dulce, que todo lo llevarías bien y al centavo. Ahora, si todo el terror, todos los errores vienen de una gestión tuya, pues ahí sí ni cómo cobrarle algo adicional al cliente, ¿no? Y también obviamente, pues no le puedes cobrar el mismo honorario del anual únicamente por presentar el anual o por corregirle y ponerle en orden todo. ¿Sale? Sí, desde el pago provisional en el tema de nómina se debió considerar la nómina exenta que era no deducible, es correcto, y la que sí era deducible.
Ok, Marta, pues mira, si lo permite el formato electrónico, edita o elimina y vuelve a capturar la información con los datos correctos. En este caso que manifiestas de la Secretaría de Salud, que duplicó el CFDI, y pues también levanta la queja o denuncia en el apartado de quejas y conciliación de CFDIs de la página del SAT, ¿no? Para que quede documentada esta parte. No, Bruno, no funciona así. Aunque tengas dos patrones, ¿sí? Y hagas un escrito, ese escrito que prevé como tal el capítulo primero del título cuarto de avisarle al otro patrón, básicamente es para no duplicar el beneficio del subsidio para el empleo. ¿Ok? Que ya de entrada, pues eso también nos va a permitir tener retenciones más aproximadas o que le abonen un poquito más a la hora de la declaración anual. Por la parte de ingresos exentos, pues no prevé a través de alguna disposición ni del propio artículo 93 que si tienes varios patrones, pues que a cada uno le digas que no te aplique la parte exenta, porque ya te la va a aplicar a alguien. El problema es que también en la anual, cuando se juntan todas las prestaciones exentas, la exención del aguinaldo, de la prima vacacional, pues como tal, pues digamos que al final del día, pues solo les aplica una vez la exención, no le va a aplicar la misma exención por cada patrón que tenga. Entonces, lo mejor que se podría hacer aquí, estimado Bruno, pues es que desde ya, desde ahorita le proyectes para el otro año, si no se pone a conseguir como tal, pues deducciones personales, que también eso va a implicar un gasto al final del día, pues hacerle una proyección de más o menos al siguiente año cuánto le va a arrojar a pagar, ¿no? Para que no lo agarre de bote pronto o de sorpresa. Dice Lupita, si un contribuyente que está en sueldos y salarios y socio o accionista le hicieron la declaración del ejercicio 2020, le salió a favor, pero estaba mal realizada, posteriormente le realizaron una complementaria sin aún estar presentada como tal, y en esta última le sale a pagar, ¿qué se tendría que hacer? Pues presentar lo que es correcto, ¿no? Ni modo que ya salió a pagar y me voy a esconder y mejor ya no doy nada. Marta, pero no me deja. Marta, ¿de qué me preguntabas tú? No te deja aquí. Ah, pues si no te deja, pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que avisarle a la Secretaría de Salud, habrá que denunciar ante el SAT y estar esperando que finalmente ya no lo refleje. Por eso te decía que iba a depender de si la plataforma lo permitía o no, Marta. Dice Dulce, yo tomé el caso en marzo, pero lo vi ahorita. Ok, perfecto, pues propónselo al cliente. Bueno, ya nos entretuvimos aquí un ratito con sus dudas. Rápidamente, ingresos acumulables, artículo 90, en términos generales, pues nos señala que personas físicas que obtengan ingresos y que sean residentes en México, pues van a tener que acumularlos sí o sí. Los que están en rojo son interesantes, porque hablando de ingresos devengados, me señala el artículo 90 que únicamente en los términos que señala el título cuarto. O sea, sí se consideran ingresos devengados, pero únicamente cuando el propio título lo señale. Otro tema de llamar la atención son los ingresos en servicios, que únicamente se contemplarán en los casos que señale la propia ley de impuestos sobre la renta. Y aquí tenemos como una bolsita con un resumen, apartado 1, apartado 2, ingresos, los que van a ser grabados, los que van a estar sujetos a pago de impuesto. Nótese cómo tenemos ahí al final de cualquier otro tipo, por si me faltara alguno. Y bueno, también tenemos aquellos que la propia ley no considera ingresos objeto del impuesto sobre la renta, que básicamente el listado se compone de rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Siempre que para el fideicomisario esos rendimientos se hayan destinado para fines científicos, políticos, religiosos, de enseñanza, beneficencia, etcétera. Incluso por ahí alcanza a tocar el tema educativo. ¿Sale? Exclusivamente cuando hablamos de contratos de fideicomiso, esto para el fideicomisario, asumiendo que puede ser o no el propio fideicomitente. Y bueno, también así como desde 2017 se prevé para personas morales,
pues cualquier apoyo económico que reciba la persona física y que esté como tal plasmado dentro de un presupuesto de egresos federal o local y que cumpla con ciertos requisitos, ciertas características, donde como tal se tenga un padrón específico, un listado de beneficiarios, etcétera, habrá que revisar ahí a detalle, pues se puede considerar que no son ingresos objeto de la propia ley de ISR. Y bueno, también decíamos que el artículo 90, pues ahí me hace algunas, pues vamos a decirlo, aclaraciones, ¿no? Tema de fluctuación cambiaria, si deriva de créditos o deudas en moneda extranjera, será ingreso para la persona física. Si la persona física es asociado, socio, miembro o integrante de una persona moral no contribuyente, pues también si recibe algún beneficio económico, así sea mediante la figura de algún remanente, pues va a ser ingreso para la persona física. Cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, pues mira, aquí hay que tener cuidado con esto. Si la persona física no logra comprobar que esas cantidades que percibió fueron para efectuar gastos por cuenta de terceros, pues pudiera darse el caso de que, de acuerdo a lo que prevé el artículo 90, pues se consideren ingresos, únicamente por no haber cumplido con esa formalidad de poder comprobar dichos movimientos. Ahora sí, artículo 100, empezamos con el capítulo 2, sección 1, régimen de actividad empresarial y profesional. Personas físicas que tengan ingresos de este tipo de actividades son las que tendrán que tributar aquí. Incluso se hace extensivo para personas físicas residentes en el extranjero, ¿sí? Siempre que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, por los ingresos que se atribuyan a esas sucursales o establecimientos. Y bueno, pues la condicionante también es que en esos establecimientos permanentes se lleven a cabo actividades empresariales o servicios profesionales. ¿Quiénes van a declarar aquí o quiénes están contemplados en este apartado? Pues si eres persona física que te dedicas al comercio, si eres una persona física que crea, transforma, produce, pero finalmente para vender o enajenar algún producto, tienes alguna actividad de tipo o corte fabril o de producción, pues también este va a ser tu régimen. ¿Ok? Y bueno, si fuera el caso que también tuviera alguna de las actividades que están relacionadas con sector primario, pues también se le identifica propiamente como actividad empresarial. Ahora, ¿qué debo entender por estas actividades que prevé la fracción primera del artículo 100? Si nos ponemos a escudriñar, nos ponemos a rascarle, a desentrañar, pues podríamos acudir inclusive al Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver que el artículo 16 nos da como tal, pues, digamos, de forma más detallada para efecto fiscal que debo entender por actividad empresarial. ¿Sale? Incluso también hace referencia a lo que son estas actividades del sector primario. Y pues posterior a la fracción cuarta me dice, era lo que les decía hace ratito, ¿no? La página del SAT, que para efecto fiscal se considera empresa cualquier persona física o moral que realice como tal actividades empresariales. No nos convence, nos quisiéramos ir más lejos, pues nos podemos ir al artículo 3 del Código de Comercio, y ahí me habla de personas naturales, me habla de personas jurídicas, me habla de sociedades extranjeras, personas jurídicas del extranjero, y bueno, inclusivemente si le rasco ahí al artículo 4 del Código de Comercio, pues me dice que también si yo me dedico a fabricar bienes para posteriormente venderlos o comercializarlos, pues entiende que soy como tal comerciante. Eso por un lado, ¿no? Porque este régimen está tanto actividad empresarial como actividad profesional. O sea, puedo tener alguna de las dos actividades económicas o puedo tener ambas. Y bueno, aquí no nos vamos a tener que ir tan lejos, ¿eh? No vamos a tener que ir ni a la Ley General de Educación,
ni al reglamento de la SEP, nada de esto, porque miren, me queda claro que a veces asumimos que por hablar de un tema profesional, pues puede ser que lo primero que nos llegue a la cabeza, pues es que se debe ostentar algún título, alguna cédula, alguna patente para poder ejercer. Sin embargo, estimados, si por ahí nos da curiosidad y nos atrevemos a leer la fracción segunda del artículo 100, pues vamos a ver que este tema de actividades o servicios profesionales no está vinculado ni está condicionado a que yo realice alguna actividad por la cual requiera tener título. De hecho, si lo leemos, me dice que se entiende por prestación de servicio profesional cualquier servicio que sea remunerado y que cumpla dos características. Que ese servicio que se prestó sea de carácter personal, o sea, que lo haya prestado yo, y que sea de carácter independiente. ¿Qué debo entender por independiente? Pues que no se detona en ningún momento la subordinación para entenderlo como una relación laboral. Contador quiere decir que no puede estar aquí un contador, un abogado, un médico, un psicólogo. No, sí puede estar. Si cumple estas características puede estar aquí, pero no va a estar aquí por el simple hecho de tener el título. Incluso yo te diría, supongamos que yo me ofrezco a cualquiera de ustedes, ojo, los que están aquí ahorita en este momento, pues a llevarles y administrarles sus redes sociales. Ah, contador, eso tendría naturaleza de actividad empresarial. ¿Dónde? Aquí está el artículo 16 del código, ¿no? Y aquí está la fracción primera del artículo 100. ¿Dónde cabría un administrador de redes sociales? Es que tiene naturaleza de actividad empresarial. ¿Qué te estoy vendiendo? ¿Qué te estoy enajenando? ¿Qué te estoy produciendo? Ahora yo aplicaría este filtro, ¿no? Si yo te administro tus redes sociales, ¿te estoy prestando un servicio? Sí. ¿Es personal? ¿Lo hago yo? Sí. ¿Es independiente? Pues no es un contrato laboral, no cumplo horarios. Firmamos un contrato de prestación de servicios y acordamos que se iban a estar generando contenidos, haciendo publicaciones y que a lo mejor una vez al mes nos íbamos a reunir pues para comentar, ¿no? Cosas que pues se hayan visto del trabajo, ¿no? Encomendado. Pero pues no tengo que acudir a las instalaciones del cliente, ¿no? Prestatario. No cumplo horarios, no estoy a disposición totalmente mi persona de quien me contrata, pues entonces embona perfecto, ¿no? Te compro que un servicio tenga la naturaleza de actividad empresarial, pues a lo mejor puede ser un servicio de mecánica automotriz, ¿no? Y tú mismo vendes las refacciones, o compro la refacción y tú se la instalas, ¿no? O te dedicas al mantenimiento de equipos de cómputo, o celulares, dispositivos, me vendes, me enajenas las piezas y ya tú se las colocas, ¿no? Ahí te la compro. Pero invariablemente, así como está el ejemplo de un administrador de redes, puede haber infinidad y que como tal ese tipo de actividades, pues no supongan que debes tener forzosamente un título profesional. Por eso aquí ya no le rascamos más, ¿no? O sea, así como el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta me dice lo que para efectos de esta ley debo entender como persona moral, y no distingue, ¿no? El artículo 7 me habla de sociedades mercantiles, me habla de sociedades civiles, asociaciones civiles, organismos descentralizados que presten o realicen actividad empresarial. Pues del mismo modo aquí, ¿no? El artículo 100, fracción segunda, me conceptualiza lo que para efectos de esta sección 1, capítulo 2, título cuarto, régimen de actividad empresarial y profesional, o como a veces se le mal llama régimen general, lo que se debe entender por servicio o actividad profesional. ¿Sale? El artículo 101 me va a hablar de todos los ingresos afectos a este régimen. Si tú revisas ahí el listado,
pues todo aquello que en principio pareciera que no es ingreso de este régimen, pero si como tal es afecto a la actividad. Ejemplo, intereses. Fíjate que el cliente no pagó a tiempo, le voy a cargar un interés. Ah, bueno, el interés deriva de la actividad empresarial, pues es ingreso de actividad empresarial. Fíjate que tengo actividad de honorarios y tuvo un siniestro mi automóvil. Y el seguro, pues como tal, me pagó una cantidad, me indemnizó. Ah, bueno, esa cantidad que recuperaste por un bien que es el auto y que entendemos que está afecto, o sea, forma parte de los bienes del activo de tu actividad empresarial, pues es ingreso de actividad empresarial. Fíjate que me falta liquidez. Voy a vender la cartera. Como los clientes me traen a ojo y vuelta y ojo y vuelta y no me pagan, eh, pues voy a hacer una operación de factoraje financiero. Voy a venderle a un tercero las cuentas por cobrar de mi actividad empresarial y o profesional y que las cobre. Bueno, por el simple hecho de que esas cuentas por cobrar son afectas o están relacionadas con tu actividad económica, pues van a ser ingreso de este apartado. Contador, fíjese que vendí una maquinaria, un automóvil. ¿Es ingreso de mi actividad empresarial? Pues si el activo era afecto, lo tenías registrado como parte de tus deducciones autorizadas de la actividad empresarial, pues la ganancia que se pudiera generar va a ser ingreso de tu actividad empresarial. Contador, vendí mi auto de cuando era estudiante o cuando empezaba a trabajar. ¿No es un bien afecto a tu actividad empresarial? Bueno, ahí entenderíamos que no va a ser conforme a este apartado. Será conforme al apartado de enajenación de bienes. ¿Ok? Y bueno, no solo eso, ¿no? El artículo 101 complementa, por si alguien tuviera duda de si le corresponde o no este régimen, pareciera que te dice así tal cual, oye, tú vendes obras de arte que tú mismo realizas. No, fíjate que sí, este es tu régimen. Cobras comisión mercantil, mediación, intermediación, agencia, promoción, sí. Pues ¿qué crees? Este es tu régimen. ¿Sí? ¿Eres agente aduanal, cobras honorarios por esa actividad? Sí, este es tu régimen. Es más, si obtienes ingresos por regalías relacionadas con temas de derechos de autor, explotación de obras artísticas, pues ¿qué crees? Este es tu régimen. ¿Sí? Y un sinfín de conceptos que en la medida que estén relacionados con la actividad empresarial y profesional, debo manejarlo como ingresos de este régimen. Incluso por ahí hace alusión a devoluciones, descuentos y bonificaciones. Obviamente, para que se actualice este supuesto de que tú una devolución, descuento, bonificación que le hayas dado como tal, más bien que te haya dado como tal un proveedor de bienes y servicios que tú lo puedas considerar ingreso, es porque se da por entendido que previamente tú ya le habías dado efectos de deducción a esa operación. ¿Sale? Y bueno, aquí el momento en que se reconoce la obtención del ingreso para efecto fiscal, pues va a ser en el momento en que efectivamente se haya percibido el ingreso. Muchos le llaman flujo de efectivo, sin embargo, nota que pudiera detonarse también la percepción del ingreso por un cobro en especie, ¿no? Tal vez algún tercero no tiene efectivo para pagarte y te dice, oye, mira, te entrego a cambio este bien, o sabes qué, te presto este servicio y quedamos a manos. O también puede darse el caso que pretenda pagarte con un título de crédito, como el cheque, ¿no? Ya sea que el cheque te lo expida de forma directa a ti o se trate de un cheque endosado. Y bueno, si le rascáramos más, terminaríamos en la legislación civil, ¿no? Porque el propio artículo 102 menciona que cuando se quede satisfecho el interés del acreedor mediante cualquier forma de extinción de la obligación, pues para estos efectos se entiende que el ingreso está efectivamente percibido. No me queda claro, contador, está efectivamente cobrado. Tú acumulas
en actividad empresarial y profesional, es decir, consideras el ingreso obtenido para efecto fiscal hasta que efectivamente lo hayas cobrado. Si nada más lo facturaste, no lo cobraste, o prestaste el servicio, entregaste el bien, pero no lo has cobrado, no se considera a un ingreso para efecto del cálculo y determinación del impuesto. Contador, ¿y para actividad empresarial y profesional hay ingresos exentos? Pues no, propiamente no. Hay una excepción en la fracción 29 del artículo 93. Vuelvo a repetirte para que se te vaya quedando ahí en la cabecita. Artículo 93, apartado de disposiciones generales, ley del impuesto sobre la renta, propiamente el título cuarto, me señala todos los conceptos por los cuales la persona física no va a pagar ingresos, ya sea de forma parcial o de forma total. El artículo 93, en esta fracción 29, prevé que hasta el equivalente de 20 UMAS anualizadas no se tendrá que pagar el ISR por, pues en este caso, aquellos contribuyentes que obtengan ingresos derivados de la explotación de obras artísticas, es decir, regalías por temas de derecho de autor. Una vez que se exceda este umbral de las 20 UMAS anualizadas, pues ya lo que exceda de esa cantidad, pues tendrá que pagar el correspondiente impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo que prevé esta sección del capítulo 2.